Ustedes saben que estamos en una serie, en la serie de las parábolas de Jesús. En esta ocasión estuvimos viendo las parábolas del reino, tocamos cerca de 7 parábolas. Ahora nos vamos a centrar en las parábolas de salvación, es lo que vamos a empezar a tratar desde este domingo, que tiene que ver ahí, desde Mateo capítulo 15, versículo 1 al 7. Hemos tenido la oportunidad en nuestro tiempo de conocer cómo es una monarquía y sobre todo en estos días, ¿no? Y cómo funciona. Me refiero en el Reino Unido y su monarca que falleció la semana pasada. Y todas las personas han rendido reverencia y respeto a su persona, ¿no? No solamente a ella, sino en memoria de ella y en honor a quien fue esta monarca. Las filas interminables de gente para las cuales era importante esta figura. Hemos escuchado que hay lugares en donde han tenido hasta 8 kilómetros o 10 kilómetros de colas para ir a mirar el cuerpo. Las filas interminables para ver el ataúd. Y aún muchos cristianos le rinden honor y admiración. Lo que sí sabemos es que ella está rindiendo cuentas delante de quien es el verdadero monarca, hermanos. El verdadero monarca de todo el universo, Cristo, el soberano al cual toda rodilla se va a doblar, de los que están no solamente en los cielos, hablando de sus criaturas, los ángeles, sino también abajo en la tierra y debajo de la tierra, aún los muertos cuando se levanten, hermanos. Y toda criatura rinde adoración al soberano Señor. Toda criatura anhela su venida para restaurar todas las cosas, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, que es necesario que el cielo retenga. Cuando el Señor subió, Él dijo que era necesario que el cielo retenga hasta el día en que serán restauradas todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, cielos nuevos y tierra nueva. Pero lo más curioso de este episodio es que muchos cristianos que observan la manera que le rinden honra a un monarca humano con debilidades y que su reinado ha llegado a su fin, ella murió, es una persona, son monarcas que tienen una vida muy limitada. No ven un reflejo de cómo debemos nosotros honrar a nuestro monarca, que es el verdadero monarca de la creación. Él es eterno, poderoso, que aún Él es quien pone reyes y quita reyes. Y digo nuestro monarca porque nosotros pertenecemos también a un reino, hermanos. Nosotros pertenecemos a un reino y a un reino mucho mayor, el celestial. Un reino que se ha acercado a nosotros y que nos ha llamado por gracia. Un reino que tiene el dominio total sobre el universo. Y el soberano de ese reino nos ha llamado para que nosotros seamos su pueblo, para que nosotros le adoremos y le honremos con una reverencia total. Lamentablemente, no lo hacemos como es debido. Nos asombramos de cómo rinden reverencia ahora a un cuerpo muerto que no puede dar vida a nadie, que solo dio un ejemplo a la gente, pero no puede dar vida a nadie, hermanos. En contraste a esto, nuestro monarca no solo nos llamó, sino que con su muerte Él nos dio vida, sino que nos compró también sufriendo y muriendo por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida y vida por su muerte y muerte de cruz, muerte sustituta. Y lamentablemente
Algunos no tienen tiempo para Él en su día, hermanos, en este día del Señor. En los sermones anteriores vimos las parábolas del reino, las cuales hablan de la llegada del reino con Jesucristo como rey. Lo vimos, el Señor Jesucristo se presenta como esa pequeña semilla de mostaza y en la medida que avanza el reino se hace un árbol. ¿Por qué? Porque la iglesia se va extendiendo y va creciendo la iglesia. También Él se mostró que venía como ese sembrador de la semilla, la palabra que queda encarnada en los corazones de aquellos que han sido llamados en particular y que son miembros de ese reino. Y esta siembra se desarrolla primero como siembra y luego como cosecha en la segunda venida del Señor. De eso habla en la parábola de la cizaña y el trigo, que no van a dejar que se arranque la cizaña, sino que la cizaña crece a la par del trigo y solamente será separada en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos tener en cuenta que el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio del reino de Dios y que este viene también en dos etapas en las cuales se desarrollan las enseñanzas de las parábolas. Lo vimos, ¿no? Primero viene como siembra y después como cosecha. Primero viene el Señor Jesucristo y deja establecido el reino espiritual y después vendrá y establecerá un reino literalmente físico aquí en la tierra. Las siguientes parábolas que vamos a estar estudiando tienen que ver de cómo se desarrolla también el reino, aunque cuando nosotros miramos las parábolas, todas las parábolas tienen que ver con el reino de los cielos, pero las vamos a tratar y clasificar con una temática en particular de lo que habla cada parábola para la edificación de la iglesia. Es decir, entonces se desarrolla el reino como es la siembra, o sea, el llamado o la evangelización que conocemos, y estas contienen una riqueza doctrinal. Cuando hablamos de las parábolas de salvación, tienen una riqueza doctrinal en lo que se denomina en teología como soteriología, que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Lo maravilloso de estas parábolas que siguen es que también hablan del reino de los cielos y cómo el rey es quien toma la iniciativa para salvar. Él es quien la toma. Contrario a lo que piensan que la iniciativa, o piensan algunos que la iniciativa por buscar a Dios nace de un libre albedrío, o lo que vamos a estar corroborando en estas parábolas, que es directamente por Dios. No tiene nada que ver con un libre albedrío. Eso es un sentido humanista. Las primeras parábolas que vamos a ver o clasificar como la búsqueda de lo perdido sería lo primero, sería el tema para hoy, y vamos a estar en el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 1, y nos vamos a extender hasta el capítulo 32, pero en el día de hoy solo vamos a ver hasta el capítulo 7, hasta el versículo 7, perdón. Y nos vamos a concentrar en dos que vendrían a ser dos parábolas hermanas porque están ligadas, ambas están hablando de lo mismo. Y esto tiene que ver con la parábola de la oveja perdida y del dracma. La búsqueda de lo perdido. Capítulo 15, versículo 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es importante para nosotros poder entender, o cuando abordamos nosotros las parábolas, y para poder entender su significado, tenemos que analizar en primera instancia el contexto en que se narra y de acuerdo a qué se desprende la enseñanza de Jesús. En este caso encontramos que hay dos tipos de personas. Pero antes de eso, el contexto lo encontramos en el capítulo 14 de Lucas, y el Señor está confrontando a los fariseos y a los escribas acerca del día de reposo. ¿Por qué? El Señor hizo un milagro, sanó a un hombre hidrópico en el día del reposo, y desde ahí se desprenden no solamente estas dos parábolas, se desprenden varias parábolas. Pero es importante tener en mente cuál es el contexto para poder ver cuál es el significado de esta parábola. Así que vemos que hay dos tipos de personas. Entonces, vemos que se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Habían unos publicanos y pecadores, el primero. Y también en el otro lado teníamos los detractores y los críticos. Detractores y críticos a Jesús, ¿no? De esto estamos hablando de los religiosos. A esto se les llama los escribas y los fariseos. Recuerden que el Señor Jesucristo hizo un milagro en el día de reposo. Hizo un milagro. Ahora, quiere decir que los que conocían las Escrituras y la aplicación de ellas eran estos escribas y fariseos, los detractores del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, y quiero que vayamos por un momento, ahí el libro de Lucas, al capítulo 14, versículo 1 al 5, miren lo que dice. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, esto le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús, y quiero que ponga mucha atención lo que dice el Señor. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, los intérpretes son los escribas, y a los fariseos, diciendo, y miren que está hablando de lo mismo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? O lo que nosotros conocemos como el Shabbat. Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Si ustedes analizan el texto, es totalmente concordante con las dos parábolas que estamos leyendo, porque también habla de una propiedad. Habla de una propiedad. En este caso, está haciendo el Señor ese milagro en el día de reposo. Así que estos detractores religiosos y fariseos aplican la ley al pie de la letra. Ellos conocen las Escrituras. Lo primero que vamos a ver en esta exposición es el llamado, como un primer encabezado, el llamado que vemos aquí. Entonces aquí hay que tener en mente que estos escribas y fariseos eran los que guardaban la ley al pie de la letra sin fallar, hermanos, sin fallar. Tanto que diezmaban hasta la menta y en el eneldo. Lo diezmaban. ¿Qué quería decir esto?
que si en la puerta de su casa crecía una planta de eneldo y la planta de eneldo tenía 20 hojas, ellos cogían la planta y como el diezmo eran 2 hojitas, la sacaban y eso diezmaban. Eran rigurosos en la ley. Rigurosos. ¿Cierto? Entonces, actualmente, y vemos que ellos diezmaban hasta la mente y eneldo, y ellos actualmente serían, hermanos, un ejemplo de obediencia para la iglesia contemporánea. Serían un ejemplo. Pero resulta que estos, su obediencia a la ley era opacada por su conducta indolente e hipócrita. A pesar de que guardaban la ley al pie de la letra, su conducta opacaba sus acciones. Por un lado, eran estrictos en guardar el Shabbat, diezmar de todo lo que recibían, ayunar 2 veces por semana, orar 3 veces al día en las plazas, se congregaban y no hacer ningún trabajo en el día de reposo. Eran estrictos, hermanos, eran estrictos, así como los creyentes, ¿cierto? Es decir, un ejemplo a seguir. Si es así, hermanos, hay que meditar eso en los caminos, hay que meditar eso en el corazón. ¿El creyente es igual? Escuchen. Pero ¿cuál era su problema? El problema era que sus obras piadosas eran ninguna, eran nulas. Ellos se encuentran criticando al Señor Jesucristo porque se acercaban los publicanos y los pecadores. Estos hombres que conocían las Escrituras y que conocían el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el Señor Jesucristo les decía hipócritas. Aunque guardaban toda la ley, la quebrantaban con sus acciones. Así que este es el contexto de la parábola. La actitud de unos religiosos que menospreciaban a los pecadores y no sienten piedad por ellos. Eran impíos. Las 2 primeras parábolas, lo primero es que lo perdido tiene un dueño. De eso se trata la parábola. Está hablando de un dueño, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice, capítulo 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y vas tras la que perdió hasta encontrarla? Recordemos lo que dice en el capítulo 14, ¿no? Decía, ¿qué hombre de ustedes si ve a su asno en peligro no va y lo sana o lo ayuda, ¿cierto? En día de reposo. Esto es una reprensión para los de la ley. Y noten lo que dice el versículo 8. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Y miren que el Señor está hablando de una pertenencia, de un dueño que ha perdido algo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando nosotros vemos este texto, vemos una oveja perdida y una moneda perdida, ¿cierto? En el caso de la oveja, a un pastor, ¿cierto? Y en esto podemos analizar con la parábola del redil de Cristo. Nosotros tenemos que alumbrar con la misma escritura estos textos para tener más claridad y convicción del texto. Esto lo podemos comparar con la parábola del redil, ¿sí? Y se presenta como ese pastor Cristo que está llamando a las ovejas perdidas, esperando que oigan la voz de su pastor. Eso es lo que hace este hombre que está buscando, dejó las 99 y se va a buscar la otra.
Así que la mejor manera de analizar este pasaje también es alumbrado con la Escritura, donde habla de lo mismo. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando uno lee un texto como estos, hermano, yo no sé cómo alguien puede pensar que la salvación se pierde. Aquí tenemos el que busca y llama. ¿Quién es? ¿Quién toma la iniciativa? Cristo. Él toma la iniciativa. Él es quien busca y llama a los suyos, sus ovejas. Y los suyos oirán su voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Y los suyos por los que murió Cristo. Ellos oirán su voz, ellos seguirán a su pastor. El Señor es quien dice por qué. ¿Qué oveja no sigue a su pastor? Pregunto. Una oveja no sigue a un extraño. La oveja extraña no lo sigue porque no reconoce su voz. Hemos visto el ejemplo, vimos un video en alguna ocasión que se colocaba un ejemplo de cómo reconoce una oveja el llamado de su pastor. Y la situación, colocaron 3 personas, hicieron el mismo silbido que hace el pastor. Creería uno que hace idéntico al pastor, pero resulta que a ninguno atendió, sino solamente cuando silbó el pastor. Ellas acudieron corriendo a él. Ese es el llamado, hermanos. Las ovejas de Cristo oirán la voz de Cristo, no la voz de un extraño. Eso es lo que tenemos. Estamos viendo que Él nos busca en este primer punto, ¿no es cierto? Que es Él nos está buscando, ¿no es cierto? En el llamado. Y vendrán solamente los que son de Cristo, los que reconocerán su voz. También el Señor dice, ahí en el versículo 14 del capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es un llamado particular. Es un llamado particular, hermanos. Noten que él habla de mis ovejas. Lo que quiere decir es que hay otro grupo que no son de él, pero son ovejas. Son ovejas. Así que las propias le seguirán. Las extrañas, aunque son ovejas, no los siguen porque no son de él. Cristo viene a buscar lo que se había perdido. Dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Solamente los que son suyos se acercarán a él. Así que Cristo está enseñando que Dios es quien busca esas ovejas. Dios es quien nos buscó a nosotros. Y cuando las encuentra, Él les da vida y no se extraviarán jamás porque no las soltará de su mano. Eso es lo que Él está diciendo en el versículo 29. Mi Padre que me las dio, vamos al 28. Y yo les doy vida eterna, dice el Señor, y no perecerán jamás. Esto, hermanos, es seguridad y certeza de salvación. ¿Qué más quieren de certeza? Bueno, la vamos a afirmar más. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ábrale la mano al Señor Jesucristo, hermano. Que el diablo trate de abrirle la mano a Cristo. No puede. Pero se la vamos a poner más difícil. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
¿Qué más quieren escuchar, hermanos? Para aquellos que creen que la salvación se pierde. Hay una certeza aquí. Cristo mismo busca sus ovejas. Cristo mismo las toma, las llama, las toma en su mano y encima de la mano de Cristo está la mano del Padre, hermano. Hay una certeza y firmeza de salvación. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. No podemos ver otra interpretación ahí diferente. No la hay. Ahora, los malos, los hijos del maligno, ellos son los que no oirán su voz porque no son de sus ovejas. Recuerden la parábola, y esto lo estaremos viendo en las parábolas del juicio, cabritos y ovejas. Juan capítulo 6, versículo 43 y 44 nos habla de esto. El Señor Jesucristo, después del milagro de los panes, está hablando de quién es el pan de vida. El Señor Jesucristo está mostrando que el Padre es quien le entrega las ovejas a Cristo. Quien las escogió desde antes de la fundación del mundo, quien las conoció fue el Padre. ¿Ven la certeza ahí, hermanos? Y dice el Señor, Jesús respondió y les dijo, porque ellos estaban hablando entre ellos cuando Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Si alguien bebe mi sangre y come mi carne, si alguien no la come ni la bebe, no es digno de mí. Y ellos empezaron a murmurar porque pensaba que estaba hablando de canibalismo ahí en Juan 6. Pero mire lo que dice el Señor porque Él conoce todos los corazones. No murmuréis entre vosotros. ¿No se les parece esto a la parábola cuando empezamos? Que estaban los fariseos y los fariseos y los escribas murmurando, diciendo, uy, este se junta con pecadores y publicanos. Noten lo que dice aquí. No murmuréis entre vosotros. Ninguno, y subraya esto, hermanos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día posterior. Si tú eres un creyente, es porque el Padre te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo, escribió tu nombre en el libro de la vida, y el Señor Jesucristo vino a buscarte y te llamó, y escuchaste su voz y acudiste a su llamado porque eres oveja de Él. Él te trajo a ti, a Cristo. Como la iniciativa es del Padre, dice el Señor, nadie puede seguir al Señor si no es por la voluntad soberana del Padre. Nadie. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación es de Dios. Y como la salvación viene de Dios, Él es quien busca. Son por las que murió Cristo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y en otro lugar vemos algo particular de esta búsqueda. ¿Dónde vemos eso? En la oración sacerdotal. Él no pidió por el mundo, Jesucristo, en la oración sacerdotal, en el libro de Juan, capítulo 17, sino por los que el Padre le dio. De nuevo, esto nos hace un paralelo o es concordante de lo que acabamos de leer en Juan capítulo 6, versículo 44. Leamos. Versículo 7 al 10 de Juan 17. Versículo 17, 7 al 10. Él está orando por sus discípulos. Se acerca la hora en que va a ser entregado en manos de pecadores o en manos de los malos para ser crucificado. Y los discípulos van a quedar solos, entre comillas, ¿no? Ahora, ¿han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti? Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti,
y han creído que tú me enviaste. ¿A quién? A buscarnos, a buscar sus ovejas. Yo ruego por ellos. Y quiero que noten lo que dice en el versículo 9 el Señor. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Quiénes son ellos? Todos aquellos que siguen a Jesús y aquellos que han escuchado la voz de su pastor y le siguen. No todo el mundo en general. Es muy claro el texto, ¿no? Yo ruego por ellos. Él está hablando de los discípulos. Él no está hablando de toda la humanidad. ¿Dónde hace la diferencia el Señor cuando dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste? Está hablando de un llamado particular, con nombre propio, hermanos. Y en este contexto, pidió no solamente por los discípulos, sino por todos aquellos que creerían por la palabra de ellos, o sea, los hijos. Aquí estamos viendo las doctrinas de la salvación y hay una riqueza grandísima, hermanos, que podemos comprender de cómo el Señor nos llama y nos preserva. Está la elección, está la predestinación, vemos la adopción, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de la glorificación, y podemos agregar más. Segundo que vamos a ver es la búsqueda. Primero fue el llamado, ahora es la búsqueda. La búsqueda. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos la parábola, hay una búsqueda, ¿no es cierto? Capítulo 15, versículos 5 y 6. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. En ambas parábolas, la oveja y el dracma, vemos una búsqueda sin descanso hasta encontrarlos, tanto la oveja como el dracma. Ahora leemos que esa búsqueda también tiene un resultado. Cuando él encuentra la oveja, dice que hay un gozo y una celebración por lo encontrado. En el caso de la oveja, esta es traída sobre los hombros del Salvador quien la encontró. Porque así es cuando el Señor nos encontró a nosotros, hermanos. Nosotros no encontramos al Señor. El Señor nos encontró a nosotros como ovejas perdidas, perniquebradas, heridas. Es decir, hermano, sucias por el pecado. Tantas cosas. Solo Dios conoce tu caso, ¿no? Cada uno conoce la condición del corazón cuando el Señor lo llamó. Ella es traída en los hombros y esto hace una alusión a la forma en que nosotros somos traídos por el Salvador, como una perniquebrada para ser vendada y cuidada, lo que entendemos de estar heridos y azotados por el pecado, porque vivíamos en tinieblas y éramos esclavos del pecado, hermanos. Las Escrituras nos hablan que la casa de Dios es la iglesia. Este hombre trae la oveja a su casa, la trae. Y la iglesia del Señor representa la casa de Dios. Somos traídos a nuestro hogar de nuevo. Como lo veremos en 8 días, que tiene que ver con el hijo pródigo que vuelve a casa. Así es. La iglesia, la casa de Dios, y es donde nosotros somos añadidos por Dios, el Espíritu Santo, para comenzar ese proceso de santidad, ese proceso de sanidad, y somos cuidados por el príncipe de los pastores, a través, lógicamente, de los ministros que el Señor ha dejado a su cuidado, siendo alimentados por los pastores, por los pastos de la palabra de Dios, para empezar a crecer en la gracia
y el conocimiento de Dios, en el caso de conocer a nuestro pastor. También una semejanza de esa celebración de lo que ocurre en el reino de los cielos por parte de los ángeles a ver que un pecador se arrepiente, hermanos. Aquí hay una analogía muy hermosa. Esto haciendo una comparación en las cantidades nos da la satisfacción que no se trata de las multitudes, sino de lo particular del llamado de Dios. Una oveja que encuentra el Señor, hay fiesta en los cielos. ¡Una! Algunos se burlan de las iglesias pequeñas, hermanos. Aquí el Señor no está hablando de cantidades, está hablando de una y hay fiesta en los cielos. Una oveja es motivo de una celebración para el Señor y lo celebra con los ángeles. Un dracma es igual. Ambos determinan una valía, un precio. Ese es el precio. Y valemos el precio de la sangre de Cristo. Por eso fue la cruz. ¿Cuánto vale, hermanos? No tiene precio, hermanos. Esto contrasta con el afán de llenar lugares con gente, hermanos. Lo importante es que cada persona que es llamada, en realidad sea con un arrepentimiento genuino. Eso es lo importante. Aunque la tarea de la iglesia es hacer el llamado por medio de la proclamación del evangelio de forma general, la convocatoria es particular. Recuerden lo que pasó, lo que leíamos en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y en Juan 6, muchos no creyeron en él, aunque multitudes lo seguían, pero solamente se quedó con los 12 apóstoles en ese momento. Solamente con los 12. Nadie quiso seguirlos por el precio que había que pagar. La convocatoria es particular porque se está buscando tanto esa oveja y esa moneda que le pertenece al dueño, a Dios. Esto es como la introducción, hermanos, a la parábola en la que nos concentraremos el próximo sermón de estas maravillosas parábolas. ¿Qué concluimos y aplicamos? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que la salvación es iniciativa de Dios, no nuestra, hermanos. Es iniciativa de Dios y no nuestra. Y quiero que vayamos por un momento al libro de Ezequiel, capítulo 11, al versículo 16, y noten que esa iniciativa no es de ahorita. Ya lo había hablado a los profetas. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y la reconoceré. Noten que aquí habla de un conocimiento y ustedes se van a dar cuenta que en la medida que leamos esta profecía es casi que leída lo que leímos en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice el Señor, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que se fueron esparcidas en el día nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra. Y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo
apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, a la engordada y a la fuerte destruiré y la apacentaré con justicia. Amén. Uno lee este pasaje, hermanos, y nos conecta con la parábola, nos conecta con Juan 10, nos conecta con Juan 6, nos conecta con Juan 17, nos conecta con el reino. El Señor mismo manda, Él dice que vendrá Él mismo por sus ovejas y Él mismo viene en la persona de Jesucristo. Él mismo viene en Cristo, buscando las ovejas. De eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo en Juan 10, hermanos. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen a su pastor. La iniciativa ha sido siempre de Dios. Así que nadie, escuchen bien, hermanos, nadie puede vanagloriarse en este asunto. Ni aun alguien decir personalmente que fue él quien buscó a Dios. No. Esto es lo que enseñan los universalistas que creen en el libre albedrío, que yo decido buscar el bien. Jamás. Ya vemos el testimonio, que el Señor dice, yo buscaré la perdida, yo apacentaré mis ovejas, yo iré yo mismo a buscarlas y las reconoceré. Todo proviene de Dios. La salvación viene de Él. Mire lo que dice Efesios. ¿Por qué nosotros no tenemos libre albedrío? Nosotros no podemos pensar que fue mi iniciativa. ¿Por qué? Por lo que dice también Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Miren lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nos encontró y nos llamó. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa esto? Hermano, es muy claro lo que dice el texto. Mientras permanezcas haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, estás muerto en tus delitos y pecados. Y un muerto nada sabe. Un muerto tendrá siempre una inclinación a su condición. ¿Cuál es? Al pecar. Ese es su libre albedrío para los que piensan el libre albedrío. No pueden jamás hacer lo bueno porque está muerto en sus pecados. Lo está. Necesita resucitar. Su naturaleza es de pecador y necesita una nueva naturaleza. Y para ello debe morir y nacer de nuevo. Debe morir. Debe morir a los deseos de su carne. Debe morir a los deseos pecaminosos de su corazón y nacer de nuevo. Esa es la conversación de Jesucristo con Nicodemo. Aunque él estaba hablando con Jesucristo, aunque él estaba vivo, estaba muerto. Sí, estaba hablando con Jesús, pero estaba muerto porque no podía ver a Jesús como Señor. Y en esa conversación es cuando se desarrolla, a partir de esa conversación es como se desarrolla Juan capítulo 3.
Por esa razón, cuando se interpreta Juan 3:16 fuera de todo contexto del capítulo, pareciera que la salvación fuera potencialmente para todo el mundo, pero no tienen en cuenta la conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo. Y Jesucristo claramente le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y le dice cómo. También le dice cómo. Te es necesario nacer del Espíritu. O sea, no está en tus manos tampoco. Porque la salvación viene de Dios. Viene de Dios. Pero examinando bien el contexto, Jesús está diciendo que el mundo son los nacidos del Espíritu. No todos los hombres en toda la tierra. Eso es Juan 3:16. Cuando él habla, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Son los nacidos del Espíritu. No toda la humanidad. No todos los hombres en la tierra. No podemos decir que en el principio Dios escogió a unos y en el nuevo pacto no. Algunos piensan así, que hay algunos escogidos en el antiguo pacto sí, pero el nuevo pacto no. Es una contradicción de lo que es la elección de Dios, la elección soberana y la salvación, que viene Él por sus ovejas, las suyas, que tiene escritas en los libros ya desde la fundación del mundo. Y un texto que sostiene la doctrina de la elección es, leámoslo por un momento, Juan capítulo 10, versículo 2-4, para no salirnos de Juan. Lo dice el Señor al empezar el texto. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y subrayen esto, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Más claro que para una elección particular no veo aquí. El Señor ya sabe quién son sus ovejas por nombre. Y si nosotros nos vamos a la Escritura, en el libro Apocalipsis dice que no fueron salvos aquellos que no se hallaron escritos sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Literalmente eso es lo que dice. O sea, nuestros nombres ya estaban escritos. Yo no tengo que decirle al Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida porque ya estaba escrito. Por eso escuché su voz. Noten, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Así que las llama por nombre, y agréguele, por nombre propio. Juan, Pepito, Pérez, Marta, Jorge, Efraín, etc. Por nombre propio. Implica, ¿qué es esto que implica? Si la llama por nombre propio, implica que las conocía y era un elegido desde antes de la fundación del mundo. Ese lenguaje sí lo encontramos en las Escrituras. Por esa razón, hermanos, oren, honren a su monarca, honren a su Dios, hermanos, y sobre todo en este su día, en el día santo, en el día del Señor, en el que celebramos la gloria de Cristo. El problema es que muchos colocan en primer lugar sus cosas personales y no le dan la altura de ser un cristiano. Que el día del Señor no se le tiene el valor adecuado, dándole más valor a sus cosas personales y no al Salvador, hermanos. Miren lo que hemos leído hoy, en lo que hemos meditado. Esto nos tiene que sacudir, hermanos. Tenemos que dejar la indolencia y la displicencia a las cosas del Señor, sobre todo en su día. Hay algunos que no cambian, hermano, no cambian por más de que ven las cosas. No cambian.
Meditad en vuestros caminos, hermanos, si estáis en la fe, dijo el Señor. No todo el que diga Señor, Señor, heredará el reino de Dios, del Dios soberano, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos y del Dios Hijo, Jesucristo, a quien Él envió a buscarnos y rescatarnos de este mundo lleno de tinieblas que cada día son más espesas, de modo que el amor se ha ido apagando y la obra de Dios se ha rebajado incluso menos que las obras mundanas en algunos casos. Honrar a un monarca terrenal, pero despreciar al verdadero monarca que sostiene todo y no llamando a servirle. Meditad en vuestros caminos, hermanos. Meditad en vuestros caminos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este tiempo que tú nos has trazado, Señor, para que estemos en tu presencia, que te adoremos y te exaltemos, Señor, que podamos entender la grandeza del llamado y de cómo tú nos escogiste y nos guardas, como el pastor a sus ovejas nos llamas y nos has preservado para vida eterna, Señor. Te queremos entregar este tiempo en tus manos, que tú continúes hablando a nuestros corazones. A ti sea la gloria y la alabanza por siempre. Amén y amén.